Bueno, buenas tardes a todos. Seguramente todos los que estamos aquí tenemos este dilema, que cuando vamos a dar una plática nos asalta algún pequeño temorcito o algo ahí que nos pretende limitar. Hasta la fecha de hoy, y vaya que ya tengo varios años en este mundo, no conozco yo una sola persona que no, en mayor o menor grado, presente algo parecido a esto. Cuando le invitan a dar una plática, cuando le invitan a participar como ponente en algún lugar, de lo que sea, sobre todo cuando es algo imprevisto, sucede algo parecido a esto. Nos empezamos a paralizar y nos empezamos a sufrir, empezamos a sufrir, a pensar, ¿y ahora cómo le hago? Y si encima de todo nos ponen un micrófono o en una sala audiovisual donde va a haber muchos asistentes, el problema todavía se hace en mayor grado superlativo. ¿Qué sentimos? ¿Qué percibimos? ¿Y por qué nos da tanto miedo hablar en público? Les voy a poner ahorita un pequeñísimo video y les voy a pedir de favor, si ustedes, aun cuando, si de preferencia que lo pongan en el chat, ¿qué es lo que les dice este pequeño video? ¿Qué nos dice ese video? Los leo. Muy bien. Ese video ahorita a lo mejor no nos hace ningún sentido, pero prácticamente ahí en las 3/4 partes de la plática se van a dar ustedes cuenta que tiene mucho sentido y tiene un porqué. El que nos dé miedo hablar en público, ¿sirve de algo? Aquí vamos a encontrar la respuesta. El miedo a exponerse, a ser mirado, o sea, acechado, tiene un origen desde que somos especie. Recuerden ustedes que nosotros venimos de organismos unicelulares, que cuando se empezaron a organizar y a volverse pluricelulares, tuvieron que convivir con depredadores. Y esos depredadores, en la mayor parte de los casos, era, si salías bien librado, salías vivo, pero muy mal herido, pero habitualmente salías muerto. Por eso fue que tuvieron que aparecer sensaciones en nuestro cerebro. Hay que recordar que nuestro cerebro tiene más de 500 millones de años, según lo que dicen las teorías, y la evolución ha hecho que nosotros tengamos que ir cambiando e ir mejorando cada día más. Y de aquí lo interesante, ¿por qué nos da tanto miedo el cambio si el cambio es el que nos ha permitido ser cada día mejores? Y entramos en materia. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa sensación de miedo? En nuestro cerebro hay órganos, hay partes de nuestro cerebro que sirven para regular. En este caso tenemos el tálamo y tenemos el hipotálamo. El hipotálamo es el sitio donde se regula la temperatura, el sexo, el apetito, el placer, el miedo. Pero aquí viene lo interesante, que el miedo, el sitio del miedo y el sitio del placer están juntitos, juntos, muy pegaditos en el cerebro. ¿Y esto qué significa y a qué nos llevaría? El ejemplo que siempre pongo es el ejemplo del violador, sobre todo el violador serial. Para que al violador le sea satisfactorio ejecutar su delito, tiene que percibir el miedo en la víctima. Si no percibe miedo en la víctima, no le funciona y no le genera placer al violador. Y algo interesante en lo que ustedes ven en la imagen abajo a la izquierda, es que las personas que ejecutan a alguien siempre tienen en la mirada esa expresión de miedo. Está curioso, ¿no? En teoría son altamente valientes y están ejecutando por valentía, aparentemente. ¿Qué sucede cuando gritamos o alguien nos grita? ¿Para qué sirven los gritos en una discusión? ¿Cuál sería lo interesante o cuál sería su utilidad? ¿Para intimidar? Eso es lo que todo el mundo creemos.
¿Qué diferencia hay entre esta imagen y esta? Finalmente, la teoría dice que venimos de ahí, pero a fin de cuentas, para lo que sirven los gritos y las amenazas son para evitar enfrentamientos peligrosos. Es exactamente al revés de lo que pensamos. La persona que es muy insolente, muy agresiva, muy impulsiva y que a todo el mundo anda queriendo agredir, esa persona lo que busca, curiosamente, es con sus gritos intimidar y evitar enfrentamientos peligrosos. Esto, de verdaderamente, para cuando yo lo descubrí, esto me generó mucha sorpresa. ¿Qué hacemos cuando tenemos miedo? ¿Qué posición adoptamos? ¿Será voluntaria esa posición? ¿O otra vez es evolutiva? Es evolutiva, ¿por qué? Si ustedes se fijan, la posición de los brazos y de las manos está cubriendo órganos vitales. Si ustedes ven peleando a una pareja de perros, perra y perro, contra otro contrario, lo que va a hacer la perra habitualmente es proteger el cuello del macho. ¿Por qué? Porque ahí están sus órganos vitales. ¿Y cómo intimidamos o cómo generamos nosotros esa sensación que a nosotros nos da seguridad, pero que a los demás les genera cierto temor? ¿Qué hacen los animales menores? Los felinos, por ejemplo, se encrespan, rugen y se amplían su cuerpo para verse más grandes, más altos y más poderosos. Nosotros los humanos lo que hacemos es, y véanlo en la calle, cuando ustedes vean una persona que camina con los brazos abiertos y la base de sustentación muy amplia, es una persona que va gritando por la calle, ténganme miedo, pero lo más probable es que vaya sufriendo de miedo. ¿Para qué sirve el miedo entonces? Esa fue la raíz de esta plática. ¿Cómo vemos al público? ¿Lo vemos como amigos o los vemos como depredadores? ¿Por qué nos da tanto miedo hablar en público? ¿Será por esto? ¿Cuántos pares de ojos habitualmente nos están escudriñando cuando estamos nosotros hablando en público? Cuando hablamos en público, nuestros ojos dicen que son las ventanas del alma y no queremos que aprecien o que se den cuenta que tenemos miedo. Por eso evitamos nosotros el contacto visual con nuestro auditorio, con las personas. ¿Y qué hacemos? Habitualmente tomamos una línea imaginaria por arriba de la cabeza de los asistentes y de ahí para arriba siempre estamos viendo y nunca bajamos la mirada. Esa falta de contacto visual, afortunadamente ahora con las herramientas de teleconferencia, no es tan estrictamente necesaria. Sin embargo, si tú quieres que tu videoconferencia verdaderamente impacte, tienes que estar viendo a la cámara, no a tu pantalla. ¿Qué sucede cuando vamos a empezar a hablar en público? Nuestros latidos de estar en 70 promedio, 68, 70 latidos por minuto, nuestra frecuencia cardíaca, nuestras pulsaciones, iniciando la plática, empezamos a generar una frecuencia cardíaca muy alta. Obviamente, esta frecuencia cardíaca muy alta también genera un discreto incremento de la presión arterial. Una vez que arrancamos y que nos establecemos, empieza a descender la frecuencia cardíaca, empieza a descender el pulso, la presión arterial se estabiliza y va a llegar un momento, sobre todo en el momento de las preguntas, cuando no estamos muy seguros de nuestra presentación o de nuestros conocimientos, si nos empiezan a preguntar otra vez, se empieza a generar esa liberación de sustancias que nos van a incrementar nuestra frecuencia cardíaca. ¿Y esto para qué es? La lógica indicaría que si yo voy a dar una plática, bueno, está bien, pues a lo mejor, pero yo estoy tranquilo, yo sé, conozco mi tema, yo sé de lo que voy a hablar, ¿por qué me pongo tan ansioso? ¿Por qué mi frecuencia cardíaca se incrementa? Aquí está la respuesta. Empezamos a liberar adrenalina y adrenalina en grandes cantidades. ¿Y para qué sirve esa sustancia? Este es un mediador químico que lo que genera es que empecemos a sentir primero esa sensación como de vacío en el estómago, como de frío en el estómago,
las manos frías, empezamos a tener piloerección, nos ponemos chinitos de la piel cuando tenemos esta sensación de angustia. Hay personas incluso que llegan a tener problemas hasta digestivos, que con perdón de todos ustedes, les genera hasta diarrea. Y esto, ¿por qué es provocado? Es por la adrenalina. ¿Pero para qué sirve? Está bien, pues, ok, sí es la adrenalina. ¿Y luego? ¿Y eso a mí para qué me funciona? Bueno, aquí viene la respuesta. Lo que busca nuestro organismo es redistribuir toda la sangre de órganos no vitales y se los lleva todos, la mayor parte del flujo sanguíneo, lo dirige hacia el cerebro. ¿Para qué? Para que, acuérdense que la sangre transporta oxígeno y requerimos alta oxigenación cerebral para que nuestras neuronas funcionen al 100% y estemos alertas, no se nos olvide nada, no perdamos el hilo de la plática y si alguien nos pregunta, no perdamos nosotros concentración. Esa es la idea del miedo. El miedo es aprovecharlo para que nos sirva para hacer las cosas cada vez mejores. Ahora, también las hormonas tienen mucho que ver. Y aquí les pongo a ustedes cómo funcionan las hormonas y nuestro comportamiento. Fíjense, habitualmente son estas 5, hay otras más, pero estas son las más importantes, digamos. Cuando yo estoy furioso o estoy temeroso, que para el caso funciona hormonalmente igual, yo estoy liberando mucha noradrenalina y mucha adrenalina. Les recuerdo, esta permite que la sangre se redistribuya y se vaya al cerebro para que yo pueda estar más alerta. ¿Y qué sucede con la felicidad? Cuando yo estoy feliz, la hormona que más se libera es la serotonina y bloquea la noradrenalina y la adrenalina. ¿Para qué? Para darme una sensación de satisfacción. Y vean lo interesante. En el amor hay un perfecto equilibrio de todas estas hormonas. Dirías tú, es payasada. No, está perfectamente estudiado. Y vean lo que ocurre en la esquizofrenia y en la ansiedad. Con la llamada hormona del amor, fíjense, en la ansiedad y la depresión prácticamente está disminuida o casi ausente, pero en este caso está muy incrementada. Ahora, hace unos días en una capacitación, Elie Michel nos mencionaba del cortisol. El cortisol, ¿por qué generamos tanto cortisol? Bueno, nuestro miedo y estrés genera cortisol, pero seguramente muchos de ustedes han oído, es que le dio un susto y ahora es diabético. Bueno, no es que eso le haya provocado la diabetes, lo que le provocó es que ya tenía el antecedente o la predisposición a la diabetes y lo único que generó fue un incremento en la glucosa en la sangre. Ahora, ¿por qué las personas que están permanentemente estresadas son hipertensas? Bueno, al estar permanentemente estresadas, generan cortisol y las grasas se empiezan a acumular en sus arterias y eso genera a la larga arteriosclerosis e hipertensión. Todas estas hormonas del estrés o las hormonas del miedo son dañinas para nuestro organismo. En cambio, la oxitocina, la vasopresina, ¿sí? Son hormonas que funcionan en la química del amor, nos generan placer, incluso estamos muy alertas, pero no nos sentimos cansados. Estamos muy a gusto con estas hormonas. Volvemos al tema. El temor a hablar en público tiene orígenes evolutivos. ¿Por qué existe? ¿De qué nos protege? ¿Cuál es su función? ¿Y cuándo fue indispensable para nuestra supervivencia? Anteriormente, en la época de los mamuts, ustedes deben de haber leído por ahí que para cazar un mamut no podía una sola persona. Tenía que comunicarse y trabajar en sociedad para poder vencer a esos animales gigantescos. Bueno, para eso tuvo que comunicarse. Entonces, la comunicación es lo que ha marcado la diferencia entre nuestra especie y el resto de las especies de animales. Y vámonos al negocio. Tú estás en un negocio de interacción. Tú estás en un negocio donde tienes que hablar con muchas personas. Muchas. Mientras más hables, más éxito vas a tener. Y aquí tenemos bastantes ejemplos en nuestro equipo, nuestro grupo, nuestra familia. Ahora, ¿por qué cuando empezamos con dudas o inventamos pretextos para escaparnos de hablar en público,
por qué nos afectamos tanto, tanto en lo profesional como en la vida personal. ¿Qué hacemos? Te dicen, te toca. ¿Y si me dan nervios? ¿Y si tartamudeo? ¿Y si no me salen las palabras? ¿Y si me paralizo? ¿Y si me quedo en blanco? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Todo eso qué significa entonces? Significa que le estamos permitiendo a nuestro cerebro que tome el control, pero tome un mal control. La mente cambia al cuerpo. Ahí estamos todos perfectamente de acuerdo. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo hacemos nosotros para modificar nuestro comportamiento si el que manda es el cerebro? Bueno, lo que tenemos que hacer es, tenemos que decirle a nuestro cuerpo cómo modificar nuestra mente. Y aquí viene algo extremadamente interesante. ¿Por qué? Nuestro lenguaje corporal, nuestra corporalidad, nuestra propia postura nos van a enseñar o le van a enseñar a nuestra mente otra nueva forma de comportamiento. Dices, ¿a poco sí? Pues sí, ahorita lo vamos a ver. Pero hay que preparar el cerebro, hay que preparar nuestra mente para todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Y nos los ha dicho nuestro coach toda la vida. Desde que yo lo conozco, lo he escuchado decir esto. Tienes que sacar de tu mente todas esas sensaciones negativas. Tristeza, enojo, odio, error, terror, etc. Pero aquí viene lo interesante, es de qué alimentamos nuestro cerebro. Si yo me la paso toda la vida viendo la televisión con noticias dantescas de muertes, de paros, de caídas de la economía, de etcétera, de catástrofes, de eso estoy alimentando mi mente, de eso estoy alimentando mi cerebro. En cambio, si yo lo alimento de puras cosas bonitas, amor, felicidad, buenos deseos, gratitud, no pierdas de vista esta palabra, gratitud. Si nutrimos con esas palabras, con esos sentimientos a nuestro cerebro, estamos del otro lado. ¿Por qué? Porque nos estamos alejando de todo aquello, recuerda, todo aquello que genera cortisol, que nos está haciendo daño, y ese daño tarde que temprano se nos va a revertir y se nos va a ir al cerebro también. ¿Por qué? Porque al disminuir el flujo sanguíneo, el principal afectado va a ser el cerebro. Tenemos que preparar nuestro cerebro para ser sano. Y aquí está un ejemplo. Bueno, en nuestro equipo, en nuestra familia Platin Coin, hay muchos ejemplos. Si yo les dijera ahorita, denme un nombre para el de la izquierda y un nombre para la de la derecha. Un ejemplo de nuestros asociados. ¿Quiénes participarían? ¿Quiénes aparecerían inmediatamente? Hola, la chica yo creo sería Luz Dari. Pero fácil, ¿verdad? Sí. Yo creo que el 80% de los que estamos aquí, que la conocemos, pensamos en Luz Dari. Y acá a la izquierda, gracias, y aquí a la izquierda, ¿a poco alguno de nosotros no hemos tenido problemas que nos pongan en esta situación? Y les voy a cambiar la pregunta y se las voy a hacer todavía más interesante. Por favor, Luz Dari, perdóname, pero ¿ustedes creen que Luz Dari, con esta actitud que le conocemos, no ha tenido problemas? ¿No ha tenido broncas? ¿Y qué es lo que hace Luz Dari? Y esta es, y perdón, Luz Dari, de tomarte tanto de ejemplo, pero mis respetos para ti. Mira, aun cuando Luz Dari se esté cayendo de sus problemas, Luz Dari hace esto. Luz Dari todo el tiempo apunta hacia arriba. Todo el tiempo. No deja que ningún problema, de que ninguna bronca, que ningún obstáculo la limite. Acuérdense, ella dice, es 80% de actitud y complementale con el otro 20% de actitud. O sea, de lo que tú le enseñes a tu mente, ahí va a estar el resultado. Ahí va a estar el eco de eso bonito, eso padre que tú vas a obtener a raíz de tu trabajo. No te dejes enganchar. Todos tenemos problemas, pero aquí lo importante es cómo reacciono yo y cómo le digo a mi cuerpo que reaccione a esos problemas. Esto lo dijo este señor hace un buen rato, bueno, a él se le atribuye, no sé si sea cierto que lo haya dicho, pero locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes. Si yo platico con una o dos personas al día o menos,
les presento mi plan de negocios, les presento lo que es Platincoin. No puedo esperar tener 80 asociados, por el amor de Dios. Al revés, si yo platico con 80, entonces sí puedo esperar tener por lo menos 2. Digo, son más. ¿Y cómo voy a adquirir yo la experiencia y la habilidad para hacerlo? No hay de otra. A caminar se aprende caminando. A manejar se aprende manejando. A hablar se aprende hablando. A prospectar se aprende prospectando. A vender se aprende vendiendo. Esto es así. No es complicado el ejercicio. Vean este enunciado. Lo voy a leer. Me voy a tomar les pido permiso para leerlo. Nos avisan que hablaremos en público y nos ponemos nerviosos. Respuesta normal. Pero en ese instante, en lugar de dejarnos llevar por nuestros recuerdos y reacciones corporales relacionadas al miedo, nuestros propios atavismos, hacemos algo diferente. Nos ponemos en posiciones de seguridad para que nuestro cerebro perciba una negación de los miedos iniciales e interprete que el estímulo exterior no merece reacciones de miedo y me genere tranquilidad. Así escrito, así descrito y así leidito, suena bien fácil. Vamos a ver. ¿Dónde está la clave? Hacemos algo diferente. Les voy a recordar unas imágenes. ¿Se acuerdan de estas dos imágenes que vimos en diapositivas previas? ¿Cuál será la que me funcione a mí para impedir reacciones de miedo? Si yo adopto estas posiciones o adopto estas. Por supuesto que van a ser las de la derecha. Y vean, esto no lo descubrí yo, es algo que está incluso publicado. Aquí les dejo yo el link para YouTube. Esta persona, Amy Cuddy, es una súper psicóloga de la Universidad de Harvard, ya es súper maestra de Harvard, y ella hizo un estudio, al final, en la última diapositiva está la referencia, donde lo pueden ustedes investigar, pero aquí está el link para que vean su video. No lo presento porque dura prácticamente 20 minutos y nos quitaría mucho tiempo, pero les muestro. Estas posiciones de arriba, las vamos a ver un poquito más a detalle, pero vean lo que generan. Se midió en estas personas sus niveles de hormonas y esta sencilla maniobra de colocarse en posiciones de alto poder previos a dar una presentación generaron un incremento en los niveles de testosterona, incluidas las mujeres, y una disminución del 25% de los niveles de cortisol. Y al revés, posiciones de miedo, posiciones de bajo poder, esta me recuerda a la imagen que vimos al principio de Angelina Jolie, ahorita lo vamos a ver a detalle. Estas posiciones de bajo poder incrementaron los niveles de cortisol y disminuyeron los niveles de testosterona. ¿Esto qué significa? Que estas personas lograron engañar a su cerebro, a su hipotálamo, para que produjera estos niveles y estas personas dejaron que su hipotálamo pudiera con ellos. Interesante, ¿no? ¿Cómo caminamos? Fíjense, este tipo de marcha, la marcha habitual, digamos, esta que nos dice y esta que nos dice. No estamos viendo la cara de la persona, pero estamos viendo su actitud. ¿Cuál será la mejor marcha de estas tres? La derecha. Claro, pero vamos a ver por qué. Gracias. Cuando hemos visto muchas escoltas de ejércitos y de países o de la escuela, ¿por qué en las marchas militares se ve este tipo de paso? Donde incluso se oye el golpe del tacón a la hora de caer el pie. Estas son manifestaciones de poder. ¿Qué sucede cuando queremos que todo sea oculto, que tenemos miedo? Vamos de puntitas, agachados, encorvados. ¿Por qué? Porque no queremos que se note que estamos ahí. En cambio aquí es, véanme, aquí estoy y tengo valor. Hacer esto previo a una plática, obviamente no tan exagerado como esto, pero sí, te sientas y apoyas los talones en el piso. De preferencia, simultáneamente los dos, aun cuando si estás muy cansado, puedes hacer lo que está a la derecha. Si te vas a sentar, cruza las piernas, pero que se vea tranquilo. Esto es previo a que estás hablando en público. No se les olvide.
¿Qué sucede? Hay personas que ponen el tobillo a la altura de la rodilla y empieza a brincar esta rodilla. ¿Qué significa eso? Significa ansiedad, significa miedo. En cambio, aun cuando tú estés casi casi que llorando de miedo, adquiere estas posiciones. Le estás enseñando a tu cerebro o le estás ordenando casi casi y le estás diciendo, tú no puedes conmigo, yo estoy tranquilo y yo te voy a tranquilizar a ti. Camina apoyado en los talones previo a tu plática. Haz este ejercicio, 5 minutitos, 3 minutos con que lo hagas y le estás diciendo a tu cerebro, espérame, aquí yo tengo el control y tan tengo el control que puedo caminar de talones, aun cuando tú me digas que yo debo estar ansioso. Adquiere posturas de poder. Esta postura, que es bastante sangrona, por cierto, en México le decimos sangrón, no sé cómo se les diga en otros países, pero el estar así de hasta petulante se ve la persona, ojo, no estamos en una reunión, estoy preparando mi mente para mi plática, estoy diciéndole, aquí yo las puedo, o más bien, no vine a ver si puedo, sino porque puedo vengo. Si puedes y tienes un espacio donde nadie te vea o estás cómodo, también puedes subir los pies a la mesa, es una postura de poder. Incluso hasta en las películas hemos visto que esta postura así como del super patrón. Tú vas a dar una plática y eres el patrón de tu plática. Tú eres el jefe, pues. Si tienes que estar parado, tienes que pararte simétricamente. Siempre los talones, siempre los talones. ¿Por qué? Porque tienes que equilibrar tu centro de energía. Acuérdate que tu centro de energía atraviesa tu plexo solar, ¿sí? Para que tú puedas, como bien nos dice Eli, estar alineado con los astros y que tú recibas toda la energía del universo. Aquí aplica. Somos como si fue como unos receptores que trasladamos la energía del cosmos hacia la Tierra. Bueno, tenemos que hacerlo equilibrado para que no perdamos ese control y precisamente nos sintamos fuera de equilibrio. Si puedes, siéntate sobre la mesa. También es una postura de poder. Obviamente que una mesa que te aguante, por supuesto, ¿no? Ojo con las manos. Las manos pueden decir mucho. Bueno, tan dicen mucho que dicen de ti lo que haces y lo que dejas de hacer, o bien lo que estás ocultando. Tus manos tienen que hablar, pero tienen que estar coordinadas con lo que está haciendo tu cerebro. Si tú estás diciendo sí y tu mano dice no, algo no está bien. ¿Qué sucede si estás muy tenso y estás hablando y tus manos son visibles? Esto es lo que seguramente ustedes han visto. Bueno, yo lo hago mucho, Eli Michel lo hace mucho, Javier lo hace, Jorge Luis he visto que lo hace. Cuando están exponiendo y sienten que algo se va a salir de control, cierran sus manos, así o así. Pareciera inconsciente, pero no es inconsciente. Las personas, maestros como Eli, como Jorge Luis, como Javier, saben que en el momento que tú empiezas a perder el control de algo, ¿qué tienes que hacer? Equilíbrate. Cierra tus manos, ponlas al centro para que todo vuelva a tomar su orden. Parece hasta esotérico. Bueno, tiene su raíz esotérica también. Sonríe, sonríe. Aun cuando tu sonrisa sea falsa, tu cerebro está interpretando que tú estás sonriendo. Y esa sonrisa libera oxitocina y libera dopamina. Si te acuerdas, estábamos viendo que estas hormonas son las que nos dan felicidad o incluso son las del amor. Bueno, si tú sonríes, aun cuando no tengas ganas de sonreír o estés muy tenso, sonríe. Los músculos de la cara son los mismos. Y esos músculos le van a decir a tu cerebro, oye, ese tipo está sonriendo, algo carga, está contento, aunque estés enojado. Tú dile a tu cerebro que estás bien. ¿Alguien me puede decir de estas dos imágenes cuál es la sonrisa fingida? Yo pienso que la derecha. ¿Alguien más? Yo también pienso la derecha. Pues no. Curiosamente, la sonrisa fingida es esta. Si se fijan, lo marcado aquí es muy marcado. O sea, sí está forzándose a sonreír. Es una sonrisa no real, pero al cerebro no le importa. Con que el cerebro vea que está sonriendo es suficiente. Entonces veamos que realmente
vaya, si tú sonríes, difícilmente alguien se va a dar cuenta, sobre todo ahora con las videoconferencias, si es real o no tu sonrisa. Pero tú sonríe de todas maneras, transmite cosas positivas. Es un regalo evolutivo, úsala. Si tú en tu charla empiezas sonriendo, aun cuando se haya caído el internet, aun cuando el proyector, si estás en una sesión, el proyector no está funcionando apropiadamente, tu obligación es sonreír. Que los técnicos se encarguen de lo técnico, tú estás en lo tuyo. Ahora que estamos trabajando por Zoom, ¿se puede hacer contacto visual? Por lo menos hay que intentarlo. ¿Y cómo lo intentamos? Lo veíamos en la capacitación anterior. Tú imagínate que aquí, lo voy a señalar, perdón, donde está la cámara de tu equipo, están las personas que se están oyendo. Intenta verlas, imagínate las que están ahí. Y esas personas van a percibir que estás hablando con ellas. Si tú estás viendo solamente abajo a la pantalla lo que dice tu texto, se va a sentir como que este vino a leer y para leer yo también ya sé leer. No, que sientan que estás transmitiendo energía a través de la lente. Vean, estas 4 imágenes son niños y las 4 transmiten cosas diferentes. La de arriba a la izquierda transmite felicidad. La de abajo a la derecha transmite enojo. La de arriba a la derecha como melancolía, tristeza. Y la de abajo a la izquierda como interrogante. O sea, los ojos sí transmiten, ¿eh? Y transmiten mucho. La expresión de nuestra cara transmite mucho. Si tú transmites que estás contento, que estás a gusto, vaya, estás feliz de estar dando esta plática, como yo lo estoy. A mí me encanta hacer esto. Pero se tiene que notar. Ahora sí, ¿se acuerdan de este videíto? Bueno, de acuerdo a la evolución de las especies y lo que se ha estudiado, esto que parece un signo de coqueteo, realmente lo que está diciendo su cerebro reptiliano es, este tipo es bueno para preservar la especie. Lo que ahora interpretamos como coqueteo, realmente es algo evolutivo, ¿eh? Vean cómo, sí somos animales, pues perdón, pero sí somos. A lo mejor superiores con una forma de pensar y de analizar las cosas, pero seguimos siendo animales. Siempre inicia hablando fuerte. ¿Por qué tienes que iniciar hablando fuerte? Tienes que llamar la atención. Tienes solamente 7 segundos al inicio de tu charla para captar la atención. Si durante esos 7 segundos no la captaste, después te va a costar mucho trabajo jalar la atención de tu auditorio. Inicia, pero inicia bien. Inicia, insisto, hablando fuerte y sonriendo. La sonrisa no cuesta, te la regaló la naturaleza, úsala. Recuerda, si hablamos fuerte, o nos tomamos como cazadores, o nos tomamos como cazados. O dominamos, o somos dominados. Pero aquí, el que está transmitiendo eres tú. El que le interesa llevar tu mensaje a los demás eres tú. Por lo tanto, tú tienes que transmitir siempre hablando fuerte y claro. Fíjense, inicia tu presentación hablando de algo que nadie sabe, pero de algo en lo que todos concuerden. Aquí aplica perfecto para Platincoin. Tú le dices Platincoin y mucha gente nueva va a decir, ¿y este de qué me está hablando? Pero tú dices, la nueva economía digital, o sácale provecho a tu smartphone. Ah, yo sé que es un smartphone. Yo sé que es sacarle provecho. Todavía no sé de qué se trata, pero ya captó mi atención. De eso se trata. ¿Ustedes creen que las presentaciones de las empresas son diseñadas por el doctor Smith? No, son por gente experta en mercadotecnia, gente que sabe cómo captar la atención del público, del potencial cliente. De eso se trata. Las herramientas ya están hechas. Las herramientas de ahí, que nos apoya muchísimo Charlie, por supuesto, pero las herramientas que están ahí, para eso son. Hay que saberlas utilizar. En estas empresas, afortunadamente, ya mucho del trabajo está hecho. Solamente aprende a utilizarlo. Con eso termino prácticamente. ¿De qué se trata entonces? De que le enseñemos a nuestra mente a hacer esto. Tenemos que romper ese miedo.
De eso se trata. Aquí les dejo las referencias donde se tomó toda esta información y hago mucho énfasis en estas dos. Esta es la publicación que les decía del video del que les puse el link de Amy Cuddy, que es la psicóloga de Harvard, y mucha de la información también fue tomada de este libro, Los secretos del lenguaje no verbal, rompe el miedo y habla en público. Este libro es un libro para mí maravilloso, pero además toda la información que ustedes pueden encontrar aquí está disponible y mucha de ella yo cuento con ella, pues